allá en ese país. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es el señor almirante Marco Justiniano. Perdona que porque de la universidad están aquí pendientes por entrar. Bueno, permítame presentarles a ustedes al señor almirante Marco Justiniano, Marco Antonio Justiniano Escalante. Él es almirante de la Reserva de la Armada Boliviana. Tiene una formación académica clásica de la Escuela de Oficiales de la Armada de la República Argentina. Además, tiene cursos de posgrado en hidrografía naval en Río de Janeiro, en Brasil. Hizo su curso de oficial para Estado Mayor en Alemania, en el puerto de Hamburgo. También se ha graduado con maestría en estrategia en la Escuela de Guerra Naval de Buenos Aires, en Argentina. Y finalmente tiene su maestría en Altos Estudios Nacionales en La Paz, Bolivia. Ha aplicado sus conocimientos como oficial naval en Argentina, varias veces en Venezuela, varias veces en Brasil y en Alemania Federal, por supuesto. Ha sido catedrático de sus respectivas academias navales, en Bolivia especialmente, y fue comandante general de la Armada Boliviana entre el 2003 y el 2005, y en el 2005 asumió como comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. O sea que es un oficial que conoce muy bien la situación de las fuerzas militares de su país. Actualmente se encuentra en Estados Unidos y pues he tenido la oportunidad de compartir con él en varios escenarios, en un escenario específico, y doy fe de la capacidad de análisis, la lógica de sus análisis y el conocimiento que tiene el señor almirante. De modo que, señor almirante, muchas gracias por acompañarnos. Este que nos acompaña hoy es un grupo, una tertulia que se reúne todos los martes a las 4 de la tarde. La tertulia de El Equipo, se llama así este centro de pensamiento. Está integrado por oficiales y suboficiales de todas las fuerzas y amigos civiles de diferentes países que nos acompañan regularmente. De modo que cuando se anunció que venía un señor almirante de Bolivia, pues todos los que están aquí escuchándolo a usted, que lo van a escuchar, inmediatamente, como dicen los militares, salieron al medio para que hay que preguntarle. Y hay una serie de preguntas que hay, acerca de las cuales hay cierta coincidencia. ¿Qué pasó con los militares en Bolivia? ¿No logró la doctrina evista cooptarlos del todo, a pesar del proceso que se siguió? Yo fui testigo de ello. Yo asistí a la escuela antiimperialista en Warnes, más adelante de Santa Cruz, la conocí muy bien. Conocí a varios de los instructores venezolanos que estaban ahí. Pude hablar con varios oficiales, especialmente del ejército y de la policía, y era evidente que los militares bolivianos iban a seguir el mismo camino de los militares venezolanos. Era evidente para mí en aquel entonces, pero lo que sucedió después nos dejó un poquito desconcertados. ¿Qué pasó con los militares? Y la otra pregunta que es común entre todos los asistentes es: ¿y qué va a pasar con los militares ahora que el MAS volvió al poder? Ahora que Evo parece seguir los caminos de la Kirchner, es decir, arrimarse al poder de su partido para seguir manejando el país por interpuesta persona, es lo que creemos. Y creemos que usted es la persona más adecuada para sacarnos de toda esa duda, todos estos analistas que están aquí, con diferentes backgrounds, diferentes procedencias, pero todos interesados en la región. Y por supuesto, de la región, Bolivia en este momento es muy importante, señor almirante. De modo que, con el agradecimiento por su tiempo, por su
dedicación y entusiasmo en acompañarnos, lo dejo con la tertulia de los martes. Para que todos sepan, esta presentación está siendo grabada, están silenciados todos los micrófonos, mantengámoslos así, por favor. Y las preguntas, dado que tenemos un grupo relativamente pequeño, previa solicitud la podremos hacer ya de manera verbal y directa. Señor almirante. Muchas gracias, John. No sé si seré la persona más adecuada para resolver sus dudas, pero intentaré poner toda mi voluntad en ello. Quiero comenzar agradeciendo al directo amigo, el coronel John Marulanda, por haberme invitado a participar de este foro y a toda la distinguida y selecta concurrencia por permitirme la oportunidad de dirigirme a ella. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas de Bolivia han tenido un marcado protagonismo político a través de la historia republicana. De hecho, hasta 1982, año en que se restituyó la democracia, la mayoría de los presidentes han sido militares. Unos llegaron al poder por la fuerza y otros fueron electos por el voto calificado que estaba vigente en el país hasta 1952. Ya con el voto universal, 2 militares fueron elegidos democráticamente después de haber llegado al poder como consecuencia de un golpe militar. Ellos fueron el general de la Fuerza Aérea René Barrientos y el general del Ejército Hugo Banzer. Sin embargo, el año pasado, la institución castrense volvió a ser protagonista de un hecho político, pero esta vez por omisión, al negarse a reprimir las manifestaciones populares que exigían la anulación de las elecciones generales ante el escandaloso fraude perpetrado por el gobierno de Evo Morales y que fue comprobado por los observadores tanto nacionales como internacionales. Como sabemos, conseguir la sumisión incondicional de las Fuerzas Armadas forma parte del plan del castrochavismo para perpetuarse en el poder. Siguiendo esa premisa, ya antes de la llegada de Morales al gobierno, sus operadores políticos habían logrado incrustar elementos ideologizados a las filas del Colegio Militar de la Nación, que es el Instituto de Formación de los Oficiales del Ejército, bajo la figura de un llamado Pacto Militar Campesino, mediante el cual se garantizaba el ingreso de un número determinado de jóvenes provenientes de las áreas rurales dominadas por el MAS, que es el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, sin cumplir con los requisitos exigidos al resto de los postulantes y gozando de un trato preferencial dentro de la rutina de la academia. Esa anómala situación fue rechazada inicialmente por las otras fuerzas componentes, pero luego, ya con Evo Morales en el poder, fue ampliada a todos los institutos de formación, tanto de oficiales como de suboficiales, de la Armada y de la Fuerza Aérea. También, como parte del proceso de adoctrinamiento político a la milicia, un gran número de efectivos fueron enviados a realizar estudios en los diferentes institutos militares de Venezuela, al tiempo de que oficiales venezolanos, como acaba de señalar John, eran invitados en los diferentes, como catedráticos, a los diferentes institutos bolivianos. Actualmente, el personal formado bajo esos parámetros se encuentra en los grados de teniente y capitán. Al asumir la presidencia, Morales incumplió lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para la designación del alto mando militar, pasando con ello al retiro anticipado a 2 promociones de generales y almirantes y colocando en esos cargos a oficiales que no cumplían con los requisitos exigidos por ley, pero que habían mostrado afinidad o simpatía por el nuevo gobierno o tenían una relación cercana con algunos de sus miembros.
De esa manera, Morales se aseguró la obediencia incondicional de los beneficiados. A partir de allí, los mandos militares fueron definidos por el mayor o menor grado de compromiso político de los postulantes con el gobierno. Si bien el presidente tiene la potestad legal de designar a quien él prefiera, debe hacerlo de entre aquellos que cumplen con los requisitos establecidos al efecto. Y tradicionalmente se ha respetado el orden de méritos en el entendido de que con ello se mantiene la estructura militar al margen de la política. La principal y más funesta acción que quedó como consecuencia de esa política prebendalista fue la pérdida de la motivación profesional entre los oficiales, quienes entendieron que los méritos profesionales ya no eran suficientes para aspirar al mando, pero que tampoco eran necesarios. Bastaba con demostrar una total identificación con lo que el régimen denominaba el proceso de cambio. El siguiente paso del plan fue el amedrentamiento. En el juicio de responsabilidades seguido contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, fueron incluidos los miembros del mando militar acusados de haber provocado la muerte de varias decenas de civiles durante los sucesos de la denominada Guerra del Gas. La Guerra del Gas, deben recordar, ocurrida en el año 2002, fue un grave conflicto sociopolítico abiertamente promovido por el partido de Morales, con connotaciones claramente sediciosas y que tuvo como pretexto la intención del gobierno de Sánchez de Lozada de vender gas natural de petróleo a los mercados del oeste de los Estados Unidos a través de puertos chilenos. Esa guerra provocó la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, luego de varios días en que las principales rutas del país permanecieron bloqueadas. La ciudad de La Paz, que es la sede del gobierno, estuvo sitiada por los manifestantes, quienes provocaron graves disturbios urbanos con destrozos de la propiedad pública y saqueos de locales comerciales. Y se produjeron numerosas muertes como consecuencia del enfrentamiento entre aquellos y las fuerzas gubernamentales. Los militares, que entre paréntesis fueron los únicos que se presentaron al juicio, fueron condenados con penas que iban de los 10 a los 15 años de prisión, que tuvieron que cumplir, y algunos todavía siguen cumpliendo, en una cárcel pública como delincuentes comunes, a pesar de que su actuación estuvo dentro del marco de la ley y de que para ello se contaba con disposiciones específicas del Poder Ejecutivo. Paradójicamente, ese episodio fue una de las causas por las que las Fuerzas Armadas no respaldaron a Morales durante la crisis que precedió a su renuncia en noviembre del 2019. Luego del juicio por la Guerra del Gas, siguió una sistemática persecución judicial a todos los excomandantes militares que habían ejercido funciones durante los gobiernos aliados del imperio, según los denominaba Morales. Sendos procesos fueron instaurados contra esos oficiales por causas inventadas o insustentables jurídicamente, pero que eran conducidas por fiscales y jueces ya cooptados por el MAS. En contrapartida, los comandantes que cesaban en funciones eran rodeados de canonjías en cargos del servicio exterior, en la gerencia de las empresas y organismos estatales o en el propio gobierno. Con esa burda pero muy efectiva política de palo y zanahoria, Morales logró cambiar el comportamiento de los mandos militares. La lealtad que se debía a la Constitución y la obediencia al poder político legalmente constituido fueron sustituidas por la lealtad al proceso de cambio y por la obsecuencia al jefazo, como lo llamaban.
Similares procedimientos fueron aplicados en la policía, aunque esta no es un componente de las fuerzas militares. A pesar de ello, la esencia nacionalista y el espíritu democrático de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no han sido afectados completamente. Esto se puso de manifiesto durante la crisis que acabamos de señalar, durante la cual ambas instituciones jugaron un rol decisivo. Primero fue la policía negándose a reprimir a las manifestaciones de repudio al fraude electoral de octubre del año pasado, situación que desembocó en un amotinamiento de la mayoría de las unidades de esa institución. Por su parte, el alto mando militar le hizo conocer al gobierno que no era recomendable que las Fuerzas Armadas salgan a cubrir funciones policiales y les sugirieron al presidente que la solución debería ser política. Obviamente no se dijo de manera explícita que esa solución pasaba por la renuncia de Morales, pero el mensaje se entendía claramente. La actitud asumida por las Fuerzas Armadas en esa oportunidad se explica por diferentes factores. Si bien, como ya se ha indicado, los mandos se mostraban sumisos a Morales porque estaban gozando de ciertos privilegios concedidos por el gobierno, en el personal de grados intermedios la situación era diferente. Había un rechazo encubierto, principalmente por el antecedente del encarcelamiento de los comandantes que sirvieron durante el gobierno de Sánchez de Lozada, por la persecución judicial a muchos oficiales generales y almirantes con reconocido ascendiente dentro y fuera de la institución, y por la humillación infligida por Evo Morales al obligarlas a incorporar al ceremonial militar el grito de guerra de los invasores cubanos: patria o muerte, venceremos. Hay que recordar que el ejército boliviano capturó y ejecutó al guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara en 1967. Una otra razón para entender el comportamiento de los militares bolivianos en los acontecimientos del pasado año se puede buscar en el denominado fracaso de La Haya. Así se bautizó al resultado de la demanda que Bolivia incoó ante la Corte Internacional de Justicia, buscando obligar a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. El caso, que tuvo amplias repercusiones en los medios y que había sido manejado por Morales como el supuesto as bajo la manga para conseguir la reelección a un cuarto mandato presidencial, concluyó en el 2018 con un fallo totalmente adverso que significó una tan dolorosa como vergonzosa derrota diplomática para Bolivia. También es necesario indicar que Bolivia ha sostenido sendas guerras con todos sus vecinos. Como consecuencia de ellas, perdió territorio, que asciende a más de la mitad del territorio con que nació a la vida republicana. Perdió el Acre a favor del Brasil, pero continuó siendo un país amazónico. Perdió el Chaco con el Paraguay, pero sigue siendo un país ribereño del sistema fluvial Paraguay-Paraná. Sin embargo, la pérdida de la zona costera en la llamada Guerra del Pacífico contra Chile significó además la pérdida de su cualidad marítima. Este último hecho ha definido y reforzado el sentimiento antichileno en el espíritu del militar boliviano y lo ha sostenido en el convencimiento de que tarde o temprano se recuperará el acceso al mar. Por eso, el fracaso de La Haya, atribuido completamente a la política errática de Morales, puede ser considerado como un factor adicional para explicar la ausencia de apoyo militar al ex dictador boliviano en el momento de la crisis. Finalmente, el espíritu democrático que se ha forjado en la institución en las últimas décadas influyó decididamente para ponerse del lado correcto de la historia, como se ha dado por definir recientemente.
en los últimos 2 días, luego de conocerse el resultado de las elecciones generales efectuadas el pasado domingo 18, nuevamente con indicios de un fraude llamado sistémico, muchos sectores cívicos están pidiendo la conformación de un gobierno civil-militar para que supervise una auditoría a todo el proceso eleccionario y para que realice una depuración del padrón fuertemente cuestionado por diferentes actores sociales. Queda por verse si los militares bolivianos seguirán actuando de ese mismo lado de la historia. Yo particularmente confío en que así será. Gracias y quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, señor almirante. Pues muy sucinta, concreta la presentación de la situación boliviana, que por supuesto nos preocupa a todos, mucho más teniendo en cuenta lo que está pasando en Chile y lo que se aproxima en Colombia. De modo que nos abrimos a las preguntas que yo sé que están por ahí flotando en el ambiente, y para romper el hielo yo empezaría con esta, señor almirante. Usted habla de que se está creando un frente, de nuevo, un frente cívico, que estaría tratando de impugnar los resultados de estas elecciones que fueron acogidas universalmente y fueron de alguna manera legitimadas por la OEA y otras organizaciones. ¿Hay probabilidades, hay posibilidades de que esa impugnación siga adelante y tenga algún tipo de éxito? ¿Cree usted que sí hay bases reales para que esa impugnación de esas elecciones pueda progresar? Y si es así, ¿no llevaría eso a un proceso serio de inestabilidad al país? Pues yo creo que no, John. El fraude ha sido montado, de que hubo fraude no cabe ninguna duda, pero ha sido montado de tal manera que es imposible obtener pruebas de ello. ¿Por qué afirmamos eso? El gobierno de Yanine Áñez, que debió haber efectuado todo lo que se exige ahora, la revisión del padrón electoral, la depuración de una superpoblación inscrita en el padrón que no condice con las estadísticas de la población boliviana, llevan a pensar de que fue introducido en el sistema de tal manera de que en forma electrónica los resultados sean alterados y que por su parte tampoco fueron removidos de los cargos los técnicos que manejan el sistema. Se hizo un cambio de las autoridades principales. Se designó como presidente del Tribunal Electoral a un connotado profesional boliviano de reconocida trayectoria en ese campo y que aparentemente iba a actuar de buena fe y que probablemente así hubiera sido, pero no es un técnico. Él no tiene el conocimiento de cómo se maneja el sistema. Habían servidores que fueron detectados en el exterior del país, específicamente ubicado en la Argentina. Entonces, si eso ocurrió, obviamente después de terminar el conteo ya ha sido desactivado y conseguir pruebas ahora es una tarea prácticamente imposible. Así que dudo mucho de que puedan conseguirse las pruebas necesarias como para llevar esto a las instancias internacionales. Pero lo que sí no estoy muy seguro es de cuál va a ser la actitud de la gente, que en mi región, que es la parte oriental, la parte de los llanos bolivianos, que es Santa Cruz de la Sierra, hay una completa efervescencia social pidiendo la conformación de este gobierno cívico-militar que sea capaz de realizar todo lo que se ha exigido ahora, de depurar el padrón, de remover la parte técnica del Tribunal Electoral y llamar a unas nuevas elecciones. Como también este reclamo está inicialmente
focalizado solamente en Santa Cruz, a 1000 kilómetros de la sede del gobierno. No creo que si esto no se irradia a otras regiones del país pueda tener también un éxito. Sin embargo, es un motivo de mucha preocupación para toda la gente el hecho de que hay mucha efervescencia en la gente y que está en la puerta de las unidades militares pidiendo la conformación de este gobierno de transición. Señor almirante, yo conozco muy bien ese espíritu Camba que caracteriza ya la medialuna boliviana, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija. Conozco de cómo esa región es la que produce la mayoría del PIB boliviano y que eso ha llevado a proverbialmente cierta rivalidad con la otra parte de Bolivia, la otra etnia que llamamos cariñosamente de los collas. Ahora Evo Morales ha dicho, y lo dijo y salió en los medios, que tan pronto llegue a Bolivia lo que va a propugnar es la creación de milicias populares armadas. Eso lo dijo claramente en Argentina, lo que plantea un reto realmente complicado porque usted sabe que esa es la técnica chavista para lograr mantenerse en el poder, y dado que los militares fueron los que de alguna manera lo sacaron a él y ahí fallaron, pues en esta oportunidad va a asegurarse de tener otra fuerza de choque que la tuvo en su época con los famosos ponchos rojos, que nos tocó lidiar con ellos allá en Montero, por toda esa región. Mi pregunta es, ¿lo que va a pasar a Bolivia a continuación es un ejemplo o es un estímulo para el resto de países de la región? ¿Cree usted que eso sea así? ¿O cree usted que ese fenómeno que estamos viendo en Bolivia es único de Bolivia a sus características y no tiene por qué ser modelo para otros países de la región? Bueno, de todas formas, yo pienso de que lo ocurrido el año pasado fue también un mensaje, sobre todo para las Fuerzas Armadas venezolanas. Había mucha relación entre la Bolivia de Morales y el régimen de Maduro, y mucha interacción entre las fuerzas militares de ambos países, de tal manera de que los venezolanos están muy conscientes de qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió. Y también subliminalmente se le han enviado mensajes indicando de que todo tarde o temprano tiene que ser pasado por la justicia, y que lo que hoy parece que sea algo inalcanzable, en algún momento se puede revertir, y los jefes militares que apoyen el régimen inconstitucional de Maduro tendrán también que ser juzgados por la justicia. Entonces, particularmente con Venezuela, creo que hay una relación muy cercana y que podría tener algún efecto. No así con los otros países. Con los otros países hay que diferenciar, y usted, John, conoce muy bien esta situación, la situación particular de Bolivia. Los 14 años del gobierno del MAS ha servido para profundizar las diferencias entre el oriente y el occidente de Bolivia. Evo Morales, con su nueva constitución, se encargó de señalarnos nuestras diferencias y de profundizarlas, de tal manera que ahora hay una fuerte división muy difícil de conciliar, mucho peor ahora que el MAS está probablemente volviendo a asumir el gobierno dentro de pocos días, y que es el autor de que se haya producido esta fractura social en Bolivia. Esto no ocurre en los otros países porque la mezcla es más homogénea. No hay divisiones tan marcadas como lo hay en este momento en Bolivia.
Muy interesante, sobre todo lo que usted dice con respecto al ejército venezolano. Creo que nos acompaña hoy un señor oficial del ejército venezolano. ¿Es así, mi general Vázquez? Es correcto. Fíjese lo siguiente, señor almirante, después de oír su presentación. Creo que el problema el problema futuro de Bolivia, al igual que muchos de los países latinoamericanos, no es un problema militar, es un problema político. Porque me cuesta mucho pensar que una oposición, como era el partido más en esta contienda electoral, puede hacer un fraude cuando los fraudes lo hacen los gobiernos. Y si pudieron hacer el fraude, es porque había alguna incapacidad, alguna indolencia dentro de ese gobierno que lo permitió hacer. Yo creo en mi concepto, muy superficial, que hay un problema político bien marcado. La presidenta Áñez se postuló y se retira de la contienda una semana antes. Lo mismo hace Tito Quiroga, lo mismo hace Camacho. En sí, la oposición, que es un reflejo de lo que está pasando en Venezuela, cada quien anda por su lado y cada quien quiere el poder sin pensar que a la izquierda, si tienes objetivos bien precisos, no solamente en nuestros países, sino en el continente, y estamos peleando contra un monstruo en parcelas. Creo que Bolivia, o sea, para la opinión mundial, cuando ven este triunfo que fue aplastante por parte del MAS, se pueden preguntar, entonces el partido de Evo Morales nunca perdió la mayoría, pues no puede ser que en un año vuelvan a ganar y abrumadoramente, o sea, de una forma bien notable, cuando había un gobierno de transición. Por eso es que les digo que yo creo que el problema es político. Y creo que ese problema político lo estamos viendo en los demás países, en Chile, en Ecuador, en Colombia estamos viendo, o yo estoy viendo, un sistema por parte de izquierda, al igual que en Venezuela antes del año 99, un desprestigio de las Fuerzas Armadas, donde usted puede observar que aquí salió un ministro de la Defensa este año fue obligado a renunciar, bajo otros parámetros, el comandante general del ejército también se tuvo que ir, una serie de cuestiones que no son de gratis. Y uno constantemente, aquí en Colombia, no puede oír, a través de los medios de comunicación, como mensualmente siempre un escándalo en cualquier unidad de tropa, en cualquier unidad superior, hay un escándalo que un soldado hizo esto, que un militar hizo esto, que los generales tienen un sistema para chusear a los políticos, cuando todos sabemos que los militares no interfieren en las comunicaciones de los civiles, a menos que nos ordenen el gobierno hacerlo, pero un militar no se va a poner a estar oyendo conversaciones, a menos que esos militares quieran dar un golpe de Estado, pero de por sí no lo van a hacer. O sea, eso no nos cae a nosotros en nuestras mentes. Entonces, por eso es que yo creo que Bolivia dio un ejemplo de cohesión de las Fuerzas Armadas recientemente cuando su nueva actuación obligaron a Evo Morales a irse. Pero creo que no es mucho lo que pueden hacer en el futuro, porque estoy seguro que el partido MAS aprendió de esta salida de Evo Morales y ahora se va a intensificar en comprar lealtades militares, cambiar la constitución, asegurar el Tribunal Supremo de Justicia que opuesto a sus decisiones, el servicio exterior lo van a blindar, una serie de cuestiones que al igual que Venezuela va a ser muy difícil volver a lo que nosotros llamamos democracia. No sé si usted cree que lo que yo estoy diciendo sea parte de la realidad o tiene algo de cierto. Muchas gracias, señor Coronel Vázquez. Tiene usted razón, los militares cumplimos las órdenes de los políticos y es un problema político. Lo que ocurre es que las causas están tan entrelazadas ahora que se va a generar un caos y ante la generación de una situación
incontrolable para la policía, las Fuerzas Armadas nuevamente se van a tener que ver obligadas a actuar. Esperemos que no sea así. ¿Por qué se habla de un fraude? El politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, que creo que ustedes lo conocen, acuñó una frase desde que Evo Morales abandonó el gobierno el año pasado. Cayó el dictador, pero no la dictadura. Toda la estructura que montó el gobierno del MAS durante 14 años siguió intacta. Todos los técnicos del sistema electoral siguieron los mismos. No hubo tiempo, porque la pandemia vino a complicar todas las cosas, de remover toda esa gente, de depurar el padrón, de comprobar de que se estuviera haciendo un servicio transparente para garantizar la imparcialidad del gobierno. Nada de eso fue posible hacerlo por la pandemia y porque entre medio la presidente Áñez se le ocurrió candidatear inicialmente para las elecciones, y al volverse candidata todo el panorama cambió en función de sus actos. Ya no gozaban de la credibilidad que hubiera tenido si ella se hubiese mantenido al margen del proceso electoral, simplemente como juez. Si bien a último momento la situación y el poco apoyo que estaba recibiendo de parte de la población, que había perdido totalmente la fe en ella, la obligó a retirar su candidatura, pero eso ya fue sobre el final del proceso electoral. Entonces, no hubo, repito e insisto en este tema, no hubo posibilidad de desmontar toda la estructura que el MAS construyó a lo largo de 14 años. Muchas gracias, mi general Vázquez, por su apreciación, muy interesante, y en ella coincide mi general, el señor capitán de navío Azul, a quien le pregunta al señor almirante, le dice: entonces el gobierno de transición de la señora presidente cumplió los objetivos de aclimatar los ánimos, o por el contrario dio pie a la reacción de la población y con ello los resultados de la votación, que además del fraude que se llevó a cabo? Bien, antes de contestarle al señor capitán de navío, quiero disculparme con el general Vázquez porque lo degradé, así que no, le devuelvo el grado. Yo también lo degradé al principio, mi general, excusas, pero bueno, entre amigos nos entendemos. Sí. Sí, señor, estamos entre amigos. Pues sí. Entonces, yo creo que la actitud de la presidenta Áñez no llegó a satisfacer la demanda popular. No se convirtió ella en el juez en quien confiar, ¿no? Y por el contrario, algunas actitudes frente de protección frente a algunas autoridades del partido de Morales, que deberían haber sido enjuiciadas, y particularmente el hecho de no insistir en la invalidación de la sigla MAS por haber incurrido en delitos electorales, hace sospechar a la gente de que algún tipo de contubernio pudo haber habido entre el gobierno de transición y el MAS para no desmantelar toda esa estructura. Repito e insisto porque eso parece ser la clave de todo lo que ocurrió, montada a lo largo de 14 años. Gracias, señor almirante. Aquí hay una pregunta del señor coronel Jairo Armando Giraldo, de la Policía Nacional de Colombia. Usted, como militar, ¿qué nos puede sugerir para los miembros de la fuerza pública en las actuales circunstancias en Colombia? ¿Cuál debe ser el papel de las reservas en estas circunstancias? Pues la reserva
en las Fuerzas Armadas y Policiales tienen la ventaja de que pueden expresar su pensamiento públicamente, en contrario con el servicio activo. Entonces, el militar está formado, el militar y el policial. Cuando hablo de militar, siempre incluimos a la policía en ello porque tenemos el mismo sistema de formación y la misma corriente nacionalista en la estructura de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas en las crisis militares, en las crisis políticas? Solamente cumplir su rol constitucional. Es lo único que salvaguarda la institución y no la pone en riesgo de ser cuestionada por la propia población cuando su actuación no se ciñe estrictamente a lo establecido por la ley. Entonces, eso es la posición institucionalista y es la que yo estimo que debe ser seguida por todas las instituciones en el continente. Una posición además muy prudente. Mi coronel Carvajal, usted tenía una pregunta para el señor almirante. Gracias, mi coronel Marulanda. Buenas tardes, señores. No, quería preguntarle al señor almirante cómo analiza el comportamiento de la derecha, de los partidos de derecha ahí en Bolivia, con ocasión del resultado final que se obtuvo en las elecciones. ¿Cuál es su concepto sobre el comportamiento de esos partidos de derecha? Gracias, John Marulanda. Pues gracias por la pregunta, pero yo prefiero no opinar de la política partidista, porque en este momento en Bolivia hay una mezcla tal que las divisiones están hechas en diferentes direcciones. Está el campo contra la ciudad, está el indígena contra el mestizo, está la derecha contra la izquierda, están el oriente contra el occidente. Entonces, hay una mezcla tal de intereses y proyecciones que es muy difícil separar la paja del trigo, ¿no? Entonces, hay partidos de derecha que han tenido escasa participación en el proceso electoral, porque de hecho el principal contendor del MAS, que es el expresidente Carlos Mesa, no se puede decir que es un militante de la derecha, ¿no? Es más bien de la izquierda, aunque pegada un poco al centro. Si bien Camacho, que es el líder emergente, sí puede ser considerado como de pensamientos de la derecha política. Sin embargo, es liberal en cuanto a la economía, porque él es un empresario. Entonces, hay mucha cosa para debatir que nos llevaría a un programa específico para ver dónde podemos partir las aguas en ese sentido. Gracias, señor almirante. Señor almirante, aquí hay una pregunta muy interesante. Se sabe que Bolivia tiene unos activos estratégicos de valor global, como es el litio del Salar de Uyuni. También Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, vio aposentarse en el territorio a los rusos con un proyecto de una planta nuclear en el Alto, a los chinos ambicionando ir detrás del Salar de Uyuni y donando equipo militar a las Fuerzas Armadas bolivianas, e Irán, debido a las visitas de Evo Morales a Irán y las visitas de delegados y de funcionarios altos de Irán. Inclusive acuérdese usted que el general que está acusado de haber sido uno de los autores intelectuales del atentado de Lamia en Argentina estuvo en la fecha de inauguración de la escuela antiimperialista precisamente, y le tocó salir discretamente porque los argentinos y los judíos argentinos armaron tremendo escándalo. Frente a eso, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el valor estratégico de Bolivia en este momento?
¿Y cómo cree usted que se vaya a manejar eso? Pues sí, eso es verdaderamente preocupante. La injerencia de... Bueno, empezaremos por China. Lo de China no es una novedad. China ha sido durante muchos años, antes de Evo Morales, uno de los principales cooperantes militares de Bolivia. Se lo tomaba así como parte del equilibrio que debería haber entre Estados Unidos y la China. Estados Unidos y la China al mismo tiempo cooperaban con las Fuerzas Armadas bolivianas, tanto en equipamiento militar como en adiestramiento de personal. No ha habido una injerencia ideológica en las Fuerzas Armadas por parte de la China. Pero sí, el tema, antes de eso, Rusia estaba interesada en la construcción de la planta nuclear en La Paz, pero ese proyecto ha sido paralizado no por este gobierno de Áñez, sino ya en el gobierno del MAS, por diferentes problemas, más por la oposición de la ciudadanía que por decisión propia del gobierno. Lo que sí es muy preocupante es la injerencia iraní. Irán, y John debes conocer esto muy bien porque has estado en la región, ha donado diferentes clases de equipamiento al gobierno, no a las Fuerzas Armadas, sino al gobierno, que el gobierno lo ha derivado a su gente, a sus civiles que están aglutinados en el sector del Chapare, que es la región productora de coca y cocaína para los que no conocen de ella. Se conoce que hay mucho armamento en poder de esas fuerzas y que Irán tiene una fuerte influencia ideológica en Evo Morales. Es decir, Evo Morales es una persona muy fácilmente manejable por razones de sus características psicológicas. Y donde ve el poder, él se inclina y se deja influenciar. Entonces, Irán tiene una gran participación en estas actividades clandestinas, llevando armamento a esa gente del Chapare y recibiendo a cambio fuertes cantidades de droga que eran llevadas a través de Venezuela cuando estaba Morales en el poder. Eso está documentado, eso no es una opinión, es un dato, porque aquí mismo hay ahora un ex oficial de la Fuerza Aérea Boliviana que condujo un avión con uno de esos cargamentos en muchas oportunidades. O sea, lo de Irán nos preocupa y debe ser motivo de observación más detenida por parte de toda la región. Señor Almirante, ¿y Cuba? Bueno, Cuba, a través, ustedes conocen de sus brigadas médicas, ha tenido también mucha influencia en el ámbito rural. Estas brigadas médicas se dispersaban a lo largo de las áreas de campesinos y ejecutaban un programa de adoctrinamiento muy efectivo. Es posible, como alguien que preguntó hace poco, que el apoyo que tenía el MAS en la época de Morales no hubiese desaparecido totalmente en función de toda esta ideologización que llevó a cabo el gobierno cubano a través de sus brigadas y que de alguna manera se viera reflejada en el voto duro del MAS, que todos estamos conscientes bordea el 30%. Ese voto duro es consecuencia de
de la labor de concientización y de ideologización que llevó a cabo este grupo. Pregunta el señor coronel Padilla, César Padilla. ¿Podemos esperar que el presidente electo Luis Arce tome un rumbo similar al del presidente Lenín Moreno en Ecuador? Y yo le agregaría esa pregunta, ¿y qué opina o cómo ve al vicepresidente, al señor Choquehuanca? Esperemos que Arce, que proviene de la clase media y que no tiene antecedentes de militancia de la izquierda extrema, marque una separación con Evo Morales. Esa es una esperanza. No hay todavía indicios de que así será, pero es una esperanza en función de los antecedentes. El señor Choquehuanca sí marcó una diferencia total con Evo Morales. Cuando antes de las elecciones, Choquehuanca dijo que el ciclo de Evo Morales ya había concluido y que era necesario pasar esa página y empezar una nueva. Entonces, es posible de que la presencia de Choquehuanca también hubiera sido un factor aglutinador en el voto campesino, el mayoritario que se le dio al MAS, pero que además ese respaldo lo empodere para marcar la diferencia con Evo Morales, habida cuenta de que ha sido la prepotencia y el abuso escandaloso que hizo Morales del poder el que llevó a la situación del año pasado. Entonces, estos dos señores no tendrían tanto que ser como Lenín en Ecuador, porque no creo que lleguen a promover juicios contra Evo Morales. Más bien le están levantando las acusaciones que en este momento estaban cursando en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es probable que lo protejan, pero que no lo dejen inmiscuirse en la toma de decisiones. Aquí tenemos una pregunta que nos saca un poquito de ese escenario que hemos venido tratando, pero que definitivamente a todos nos tiene muy preocupados. Y ya que usted está en el terreno apropiado, el coronel Jorge Londoño le quiere preguntar, señor almirante, ¿cómo ve usted lo que viene en Estados Unidos? ¿Qué cree que pueda pasar el 3 de noviembre y más allá? ¿Cuál es su olfato para esta situación? Me disculpo mucho por no responder esa pregunta, pero mi situación de asilado político acá me impide hablar de problemas internos de Estados Unidos. Espero que lo comprendan. Oh, perfectamente entendido. Aquí tenemos varios asilados venezolanos, políticos también, pero solamente en privado, así dan declaraciones. Mi coronel Ruiz, por favor. Gracias, presidente. A mí me queda clara la posición que el señor almirante nos ha hecho sobre la situación de Bolivia. Dios quiera que el presidente electo pues tome un poco de distanciamiento y pueda retomar un rumbo más independiente. Eso sería benéfico para la región. Eso nos da una luz de esperanza a todos los colombianos. Quisiera, sin apartarme del tema, aprovechar que está mi general Vázquez para hacerle una pregunta. ¿Cómo observa o cómo aprecia el exilio de Leopoldo López en España, que lo he visto muy emotivo? ¿Es una luz de esperanza para Venezuela? ¿Es una luz de esperanza para toda la región? Teniendo en cuenta que él ha sido quizá uno de los más caracterizados opositores del actual gobierno
Y eso también marcaría un sendero para Bolivia, también de esperanza. En Muchas mi gracias. opinión, sí, gracias. Mi opinión personal es que no va a ser ningún factor significativo para la recuperación de Venezuela. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, porque creo que su salida de Venezuela, y es lo que yo creo, no es lo que sé, se debe o se debió a que cambiaron el embajador de España en Venezuela, enviaron un embajador que estaba en Cuba. Me imagino que él evaluó la situación, que podía correr peligro que él lo pusieran a la orden de las autoridades venezolanas, y por eso decidió irse para España. Creo que fue una salida forzada más que planificada. El hecho que esté allá, como el hecho de que hay muchos venezolanos políticos en el exterior, no creo que influya, porque fíjese, en Venezuela los principales causantes de la no recuperación de la democracia hemos sido nosotros mismos, la misma oposición, los mismos venezolanos. Por eso es que le hacía hincapié al señor almirante de Bolivia, que me dio la impresión que el gobierno representado por la presidenta Áñez y los demás partidos demócratas allá no se unieron un solo frente para vencer al MAS, porque el MAS sí está organizado. Es lo mismo en Venezuela. En Venezuela la izquierda está organizada por hacer un desastre, como decimos nosotros, en la condición del país, pero políticamente ellos tienen un control que no tiene la oposición. Y si la oposición no se une toda en torno a una persona, apartando sus egoísmos personales, nunca vamos a coronar. ¿Por qué? Porque nos van a seguir dividiendo, nos van a seguir forzando a salir del país, nos van a obligar a través del terror a nuestros familiares, muchas veces a callar o no intervenir, etcétera. Pero no se nos presentó la gran oportunidad hace un año de 54 países apoyar a una oposición y no se puede hacer nada. Además de los mensajes retóricos del Grupo de Lima, del mismo presidente de los Estados Unidos, no se ha podido hacer nada. Y la situación ahorita creo que políticamente es peor que hace un año, en el sentido que el gobierno ha agarrado un aire, a pesar que no tiene dinero para los venezolanos, porque sí tiene dinero para otros países, para fomentar las izquierdas, para apoyar movimientos subversivos, pero para los venezolanos, para la persona de pie, no hay dinero, ni hay libertades. Inclusive todos ustedes saben que la gente que emigró a Colombia, los venezolanos, y después se regresaron por la pandemia, el mismo gobierno de Venezuela no los quería dejar entrar. O sea, unos venezolanos que no pueden entrar a su país porque el presidente no quería que entraran. Y eso es un control completo que hay del Estado. O sea, que para responder su pregunta concretamente, no creo que la ida de Leopoldo López, quien creo que por lo menos dio la cara, el hombre tuvo ideas, tuvo sacrificios personales en contra del gobierno, pero no creo que él solo o su vida vaya a ser igual o peor que si hubiera quedado en Venezuela, porque hoy en día usted puede estar en un país clandestino y puede, con los medios que hay de comunicación, usted puede organizar movimientos, puede hacer muchas cosas, pero el hecho de estar en el exterior no garantiza nada. Gracias, mi general. Es evidente que la situación de Venezuela, así el gobierno tenga todos los resortes del poder ahora, es una situación de crisis seria, ¿no? Es la crisis humanitaria más grande del mundo después de Siria, y eso tiene implicaciones. Y ahí es donde se conecta esa situación con Bolivia, porque pues se esperaba que la izquierda, después de 2 años de abusos, de ladronismo, y que fue sacada por los propios ciudadanos, y en el caso de Bolivia con un guiño de los militares, esa izquierda iba a ser reemplazada por lo menos por un centro o por una derecha.
Pero lo que estamos viendo es que, por el contrario, la izquierda está volviendo y con mucha fuerza, no solamente en Bolivia, que de alguna manera es el centro geopolítico, geográfico de toda la región. Fíjese lo que acaba de pasar en Chile este domingo. ¿Con qué constitución nos vamos a quedar en Chile? Fíjese usted cómo México, la segunda potencia del continente latinoamericano, sigue en manos de este señor que es un poquito díscolo, pero que de tonto no tiene nada. Fíjese usted cómo está Argentina, la crisis tan horrible económica en que está Argentina, con la señora Kirchner, con 10 procesos y 10 juicios, defendiéndose y aprovechándose ahí del presidente para seguir manejando su poder. Aquí la joya de la corona, señor almirante y mi general, la joya de la corona de toda la región se llama Colombia. Si Colombia cae, todo el continente cae, tenga usted la certeza. Colombia aguantó durante 60 años el embate de la izquierda extrema que se movió en el Parlamento, en los medios, en las asociaciones internacionales y con hasta 7 grupos armados actuando simultáneamente en contra de las fuerzas militares. Y no lograron llegar al poder. Pero tenemos el fenómeno que usted acaba de describir y que acaba de decir el señor almirante también. Aquí las alcaldías de las principales capitales están en manos de gente de la izquierda, Bogotá, Medellín y Cali. Y cuando uno analiza el fenómeno electoral se da cuenta que llegaron allá con un mínimo de votación requerido, que el máximo de votación está en otra parte, pero no está unido, está disperso, está regado. Y la discusión sobre que los egoísmos y que los individualismos y que los grupismos, pues esa es la característica de la democracia, desafortunadamente. Nosotros los militares nos gusta ver las cosas más sencillas y adoramos las multitudes, pero en bloques de 7 de frente por 24 de fondo. Así manejamos la gente, y la política no se maneja así. La política, sobre todo en un Estado democrático, hay pleno derecho a decir no, a abrirse, a plantear una nueva posición, y todos sabemos que la izquierda se maneja como un cuartel. De hecho, lo primero que hacen los gobiernos de izquierda es cuartelizar la sociedad. Es de las primeras cosas que hacen, ¿no? Fíjense lo que hacen en Venezuela con la milicia, lo que intentaron hacer en Bolivia, lo que intentó hacer Correa en Ecuador también, llevar a los civiles a los cuarteles para organizar núcleos de defensa, como lo tienen en Cuba. De modo que estamos viviendo en América Latina un verdadero drama político que es muy complicado y el rumbo no está marcado tampoco definitivamente, pero ahí yo le quiero decir que Colombia se la va a jugar en los próximos 2 años que vienen y va a ser un juego muy duro. Yo creo que va a ser un juego rudo. Y si no se ajustan bien las cargas ahora, lo que vamos a ver en Colombia de pronto no sea la subida de la izquierda al poder, sino un desangre, un nuevo ciclo de violencia, en lo cual los colombianos, pues desafortunadamente tenemos una historia larga y escrita. Porque aquí, a pesar de lo que digan, y aquí hay muchos compañeros que hemos discutido esto, Colombia sigue siendo un país de derecha. Colombia sigue creyendo en su religión, Colombia sigue creyendo en su familia. Colombia sigue creyendo en la propiedad privada. De hecho, el ser el primer productor mundial de cocaína no tiene que ver nada con ideología. Que se aprovechen los de la ideología de eso es otra cosa, pero ser el primer productor mundial de cocaína es francamente una mentalidad empresarial, de negocio. Eso es Colombia. Entonces, es muy complicado, pero de todas maneras estos foros sirven para oír personas como el señor almirante, que nos da una visión tan clara sobre lo de Bolivia. Es muy clara para usted, señor almirante, para nosotros todavía es un poquito confusa. Bolivia no es un país que a nosotros, en general, en la opinión pública nos llame la atención, pues porque no tenemos frontera con Bolivia. Vemos a Bolivia todavía por allá en un alto, chiquita, centrada, y tenemos un problema peor que es Venezuela, que no está en un alto, está igualito, llanito con nosotros ahí, la tenemos a la mano, nos afecta inmediatamente. Entonces, es muy interesante ver la visión de un oficial como usted, de un oficial de Estado Mayor que nos diga qué es lo que está pasando en Bolivia.
Tengo a José, está levantando la mano, por favor. José, ¿quiere preguntar algo? En primer lugar, no sé cuál José es. José, abre el micrófono, por favor. Ok. Sí. A ver, John Marulanda, muchas gracias por esta oportunidad que me da. Yo soy el general Camelo. Hola, mi general. Saludarlo. Excúseme. Admiro sus inquietudes. Vea, yo, habiendo llegado tarde, yo no me puedo perder la oportunidad de hacer esta pregunta que me inquietó mucho, me llamó mucho la atención. No sé si ya se haya preguntado, me asalta la duda si ya se trató el tema del control militar para el amparo, la soberanía del pueblo, la soberanía popular en un Estado democrático. Lo digo porque hace pocos meses Evo Morales dejó el poder y él se asiló obligado por una notificación del alto mando militar, o por lo menos no sé si era el ministro de la Defensa, no recuerdo bien. Ese alto mando militar le hizo saber al señor ciudadano Evo Morales que no tenía el respaldo popular y que por lo tanto debía abandonar sus aspiraciones de continuar en el poder. Eso me llama muchísimo la atención, eso lo considero como una manifestación de un control político superior, un control político avanzado asignado a una función militar, que es novedoso. Yo traté de indagar si a ver si otros países tenían esas facultades y la verdad lo encontré en los Estados Unidos. En una columna el domingo pasado donde, habiéndose manifestado el presidente Trump acerca de su posibilidad de no reconocer una derrota y por lo tanto no abandonar el poder, el Consejo de Estado había dicho que era una función de la jefatura militar remover del cargo a quien no tuviera ese derecho. O sea que los países avanzados sí tienen ese control militar superior, que es para mí muy avanzado, porque ese es el cumplimiento de ese adagio que dice que la fuerza que la justicia sin la fuerza o la ley sin la fuerza es una utopía. Y ese ejemplo nos lo dio Bolivia, y me pareció ejemplar, la verdad. Entonces quisiera saber cómo opera ese, yo lo considero control político. No sé si ustedes se abstengan de calificarlo de esa forma, pero para mí es un control político superior. ¿Cómo opera eso en Bolivia? Porque nosotros aquí tenemos en la Constitución lo mismo. Es una función de la fuerza pública la defensa de la soberanía, o sea, el poder del pueblo. Pero eso es letra muerta, porque aquí nosotros recientemente en un referéndum nos desconocieron todo lo que el pueblo había dicho en relación con el acuerdo de las FARC. Y muchos otros serían los ejemplos. ¿Cómo opera ese control político superior, como lo califico yo, allá en Bolivia? Gracias, mi general. Señor almirante, por favor. Muchas gracias, señor general, por la pregunta. Es evidente, el quid de la cuestión radica en ello. El mandato constitucional para las Fuerzas Armadas es ser garante de la Constitución, que debe estar así también en las otras constituciones, solo que inmediatamente después dice y del poder legalmente constituido. Y normalmente las Fuerzas Armadas se subordinan al poder legalmente constituido sin hacer un mayor análisis de que hay mando constitucional por encima de ello para garantizar la soberanía del pueblo. No es común que ello ocurra, pero lo que yo les expliqué a ustedes en la exposición es cómo había venido acumulándose una serie de antecedentes que llevaron al mando militar en el momento de la crisis a poner en el fil de la balanza qué era lo que convenía hacer en ese momento. Si respaldar un gobierno que estaba con la mayoría de la población en contra, según manda también la ley, o abstenerse de tomar esta acción en función de lo que indica la Constitución de la garantía que se debe dar a la soberanía popular. Y eso fue lo que ocurrió y es lo que esperamos que sea el último referente para cualquier acción militar de aquí en el futuro en Bolivia, que se tome todo esto que ha ocurrido en los últimos años
para no hacerse cómplice de gobiernos que quieran burlar la Constitución, porque Evo Morales a todas luces fue un gobierno legal, pero no era legítimo, porque él manipuló toda la estructura jurídica del país para darle ese viso de legalidad al gobierno. Mi general, señor almirante, déjeme decirle que lo que hizo Bolivia es ejemplar, no solamente por la posición legal y legítima de defender la Constitución y el proceso legítimo de elegir un presidente, sino porque lo hizo, a mi modo de ver, con un gran olfato político también. Se necesitó que mi general Calimán y los demás olieran la situación y se colocaran en la posición correcta. Y en segundo lugar, desmontaron todo el discurso de la izquierda que todavía manejan de la dictadura de los conos y la dictadura de los militares, porque ahí no hubo una presencia como estamos acostumbrados, al menos lo que tenemos algunos años, de ver un mando militar diciendo asumo el control del país, pronto llamaré a elecciones. No, creo que los militares bolivianos actuaron de una manera muy inteligente. No se puede culpar de que hubo un golpe, al menos no tradicional, al menos no como se conoce, porque ahí no hubo ningún militar, ningún general, ningún estado mayor protagonizando nada. Inmediatamente asumió el mando a quien le correspondía, que en este momento era la señora Áñez. Los militares discretamente pasaron a la sombra y entiendo que a las pocas semanas se retiraron del servicio, ¿no? Entonces, esto fue ejemplar y esto desorientó mucho a la izquierda y envió un mensaje que yo creo que es lo que mi general Camelo quiere resaltar. Ese es un mensaje para los militares de toda la región en estas épocas en las cuales pues estamos cayendo en un populismo de izquierda muy fuerte. Pero es claro que las fuerzas militares tienen la obligación constitucional de garantizar no solamente la soberanía territorial, sino el cumplimiento de la Constitución, la soberanía constitucional. Esa es una obligación. Pero si usted ve, mi general Camelo, aquí en Colombia, el constituyente primario, la gente le dijo no a un referendo. Y a pesar de que le dijo no a un referendo mayoritariamente, nos clavaron el referendo. Y no hubo nadie que dijera eso es ilegal, eso es ilegítimo. El pueblo dijo no, no tuvimos un mando militar que fuera donde el señor presidente y estuviera dispuesto a jugarse y decir, señor presidente, eso es ilegítimo y eso es ilegal. El pueblo dijo no a la propuesta de negocio con las FARC en La Habana. Después de que los propios negociadores dijeron públicamente, si el pueblo vota no, no hay nada. El pueblo votó no y con una maniobra política habilidosa nos impusieron el sí en Colombia. Y los militares no dijeron, esta boca es mía. De modo que yo sí resalto, mi general Camelo, la posición de los militares bolivianos desde un punto de vista tremendamente profesional, patriótico, no exento, por supuesto, de olfato político, como le digo, porque pues bien hubieran podido no entender la situación y quedarse callado y ir a apoyar a Evo Morales, pero yo creo que hoy en día en el continente no hay comandantes militares de ningún nivel que esté dispuesto a salir a la calle y a darle a sus hombres la orden de abrir fuego. Pero estamos cayendo en lo opuesto. Tuve la oportunidad de estar en Quito cuando los disturbios del año pasado, de noviembre del año pasado, octubre, y allá ordenaron, una vez copada la policía por los vándalos, ordenaron que saliera el ejército a las calles a restablecer el orden, pero no quiero ningún problema, dijo el presidente el ministro al comandante general y el comandante general al comandante del ejército. Y el comandante del ejército sacó sus soldados a la calle y para evitar problemas los sacó sin armamento. ¿Qué pasó con los soldados ecuatorianos? Los aporrearon, los secuestraron, los vilipendiaron, les quitaron sus pertenencias personales, se metieron a los cuarteles, es decir, convirtieron el ejército en rey de burlas. Una situación muy precaria, porque es que ningún comandante hoy en día va a salir a ordenar que repriman al pueblo con su arma de fuego. Mire lo que pasó en Chile. Tenemos buenos amigos ahí que decían, me llamaban
coronel, bueno, me decía, aquí hay un problema muy serio con el presidente. El presidente dice que saque el ejército a la calle y mi general le dijo, mi general, pues nosotros no vamos a echar gas ni vamos a disparar perdigones. Porque es que no tenemos ni gas ni perdigones, ni estamos entrenados para disparar gas y perdigones, eso es de la policía. No, pero necesitamos que el ejército salga, mire cómo está Santiago de Chile. Pues salieron por los laditos, por las colonias Los Condes, por donde está la clase media alta que los aplaudió a los militares, pero no se metieron a los barrios bajos, en donde estaba realmente la turbulencia y en donde acabaron con los carabineros chilenos, la policía de mayor prestigio en el continente. Y aquí en Colombia sucedió algo parecido. Y la izquierda quiere eso. La izquierda quiere copar la policía para que el gobierno saque al ejército, para que el ejército mate a 5, a 6 o a 10 e inmediatamente le cae encima y acaban con el ejército. Acaban con el ejército. Mire, mi general Vázquez, aquí en Colombia hemos tenido cosas tan horrendas como los mal llamados falsos positivos. Aquí, hombres que fueron nuestros alumnos, en algún momento se desviaron de la norma. En algún momento, por X o Y motivo, cometieron la atrocidad de coger a un civil inocente de culpa y matarlo y presentarlo como un muerto en combate, que para ganar prebendas, que para complacer a alguien, por lo que sea. Pero eso es absolutamente inaceptable para un oficial o un comandante de escuela y de carrera. A pesar de eso, que le digo es horrible, a pesar de eso, dos fenómenos concomitantes o colaterales. Primero, por supuesto que la izquierda aprovechó ese papayazo, como decimos aquí en Colombia, señor almirante, aquí cuando se da oportunidad decimos que aquí se dio papaya. Aprovechó ese papayazo y de unos cuantos casos, y aquí está mi general Camelo, que fue director de la Defensoría Militar, lo puede certificar. De X casos, usted nos puede citar los nombres, aumentaron eso a 5.000, a 7.000, un número exagerado que no existe en realidad, pero todo con un efecto propagandístico impresionante. Pero a pesar de eso, las fuerzas militares y de manera particular siguió siendo hasta hace poco la institución de mayor confianza del pueblo colombiano. Explíqueme eso, cómo a pesar de eso y de la propaganda de la izquierda, cuando Gallup hace sus encuestas trimestrales, institución de mayor confianza, fuerzas militares, Ejército Nacional. Y solamente, y eso viene desde hace 20 años atrás, y solamente hasta hace 3 meses, a raíz de un incidente que usted le debe haber visto, mi general Vázquez, en los medios, de 7 soldados que no violaron, abusaron, no estoy minimizando el delito, faltaba más, abusaron sexualmente de una indígena. Eso también tiene sus pelos, mi general Camelo, porque ahí ya me han contado directamente el terreno qué fue lo que pasó. Abusaron y los medios, como usted bien lo determinó, mi general Vázquez, empezaron la revista Semana, Caracol Radio, Caracol Televisión, día tras día a decir 7 y la entrevista a la mamá y la pobre indígena y el soldado y el sargento y el comandante, y todos los días remacharon eso una y otra vez, como lo siguen haciendo en muchos casos. Resultado de la siguiente encuesta, después de que estábamos de primeros con un 85% de credibilidad, bajamos al segundo puesto con un 45-46% de credibilidad debajo de la iglesia. Sin embargo, quien le sigue en confianza y en credibilidad a las fuerzas militares está con un escaso 30%, 32%. El Congreso, los políticos están arrastrados con un 10-12%. La justicia, el otro pilar fundamental del Estado, está con un escaso 15% de credibilidad. Es por eso, analizando eso, que uno dice, Colombia es la joya de la corona. Y la posición de los militares en Colombia es muy, muy compleja ante el panorama que se ve venir. Acaban de tener un éxito muy bueno en términos militares, como debe ser. Acaban de dar de baja a un jefe del ELN. En realidad es un muchacho, alias Uriel, de aquí de Medellín, compañero de estudio de unos amigos míos aquí. En realidad es un muchacho más mediático, ese de guerra
táctica, pues sobre el terreno, guerra irregular, pocón, ahí lo acaba de demostrar. Y lo dieron de baja. Y créanme usted que si hacen una encuesta en este momento, estoy casi seguro, la opinión pública colombiana va a decir que la institución que más quiere es el ejército. Porque también esas cosas se mueven al vaivén de los éxitos. Cuando se hizo la operación Jaque, muy famosa operación Jaque, la simpatía por el ejército subió a un 95%, nunca visto. Entonces, por eso yo creo que los militares de Bolivia nos dieron un ejemplo de olfato político, de posición institucional muy clara en un momento determinado. Y por eso la pregunta, señor almirante, es ¿qué sigue para los militares bolivianos ahora? ¿Qué ve usted que los militares bolivianos, después de este ejemplo que nos dieron a todos los militares del continente, qué va a seguir? Vuelve Evo Morales, dijo que iba a armar a las milicias, que eso no podía volver a suceder, que ahí se habían equivocado, que las iba a armar. Ya hoy vi que dijo que se iba a dedicar a la agricultura, creo que dijo por ahí en una declaración hoy y demás. ¿Cómo ve usted que es de la entraña militar boliviana el futuro de sus compañeros de armas? Pues en aras de la recuperación de la paz social en el país, yo espero de que se posicione este nuevo gobierno, que el gobierno siga los mandatos de la ley, se comporte como se espera, buscando la unificación del país, buscando sanar las heridas que se han mantenido abiertas durante todo este tiempo entre los diferentes sectores, se reconduzca las relaciones internas y externas del país y que los militares en ese marco solo estén llamados a cumplir sus funciones castrenses. Eso es mi deseo. ¿Qué ocurriría en caso de que estas premisas no se cumplan? Es una incógnita muy grande. Todo dependerá de la manifestación popular. En última instancia, el poder reside en el pueblo, como dicen nuestras constituciones. Si el pueblo se lanza a las calles exigiendo que haya otro proceso, nuevas elecciones, pues las Fuerzas Armadas tendrán que garantizar de que se haga ese otro proceso de acuerdo a lo establecido, a lo pedido por la mayoría. Pero es muy difícil establecer cuándo es una mayoría, cuando se manifiestan públicamente, ¿no? No hay nadie que los cuente, nadie que establezca que verdaderamente es la mayoría la que está pidiendo eso. Entonces es muy difícil adoptar una posición con manifestaciones de este tipo. Yo particularmente creo que sí se va a posicionar el nuevo gobierno y que las Fuerzas Armadas tienen que garantizar de que este nuevo gobierno cumpla sus funciones dentro del marco de la ley. Señor almirante, mi general Ricardo Rubiano Grot es mayor general de la Fuerza Aérea, compañero nuestro en la campaña para llegar a la dirección de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Hace una pregunta muy pertinente para la mayoría de los que estamos aquí, que ya somos retirados. Y de manera particular para los que estamos aquí en la lucha por llegar a la dirección de esa organización. Dice aquí que le gustaría conocer qué nos puede decir de la evolución y de factores en favor y en contra de la reserva, los reservistas, aquí le decimos reserva activa, en Bolivia. Y pregunta usted que desde allá, desde Miami, ¿cómo ve la situación de los militares y de la reserva activa en Colombia? Eso sí puede hablar, señor almirante. Pues, mire, John, yo tengo pena en reconocer que
conozco muy poco de Colombia. A pesar de mi gusto por el café y por la cumbia, pues no he tenido tampoco mucho conocimiento de la realidad colombiana. Sin embargo, en Bolivia también está organizado el servicio pasivo en dos estructuras. Una que se llama la reserva activa, que es el periodo en que todavía el militar que ya no tiene una acción directa dentro de la estructura militar puede ser llamado en caso de conflicto internacional al servicio. Y entonces bajo esa situación de revista rigen para ellos las restricciones que están vigentes para el servicio activo. Pero el otro sector que ya no tiene ninguna relación directa con la institución, que ya es la reserva efectiva, eso sí también está organizada en foros como este, donde la gente intercambia sus puntos de vista, sus ideas respecto a la política, hace sugerencias públicamente al poder político a través de los canales correspondientes y tiene una influencia en la actividad política nacional, porque la escuela llamada de Altos Estudios Nacionales es una escuela mixta. Participan tanto militares como civiles, y particularmente los civiles que están en carrera política y que aspiran a desempeñar cargos públicos. Entonces, casi todos los políticos que ocupan cargos en la estructura de la nación han pasado por esta escuela de Altos Estudios Nacionales y se agrupan en el centro de los diplomados de la escuela. Entonces sí, la fuerza militar en servicio pasivo tiene sus canales para expresar su pensamiento político y los canales correspondientes para hacer llegar ese pensamiento a los niveles correspondientes de la estructura política del país. Muchas gracias, señor almirante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Mi coronel Revelo, por favor. John, sí. Sí, mi coronel Revelo. Yes, John. Señor almirante, primero debo reconocer su intervención. Muchas gracias. A mí me queda por que me aclarara esta situación para mí un tanto ambigua. El MAS, como partido, volvió al poder ahora. Pero el MAS era evidente que estaba fracturado internamente. El vicepresidente Choquehuanca entró en conflicto con Evo Morales. El presidente Arce fue un ministro del gobierno de Evo Morales. Se dio esa unión, pues en procura de dividendos electorales, claro está. En este momento, ¿qué tan bien fusionado está ese MAS? O si esas fracturas, no sé si ideológicas, políticas, o de intereses o de egos, existen o prevalecen todavía. Primera pregunta. La segunda pregunta, señor almirante. No hemos hablado del poder judicial. Las estructuras judiciales que de alguna manera sacaron a la luz las irregularidades del presidente Evo Morales, todavía persisten, están cooptadas por ese MAS o tienen algún grado de independencia después del gobierno de transición. Eso es todo, señor almirante. Gracias, señor general. Sí lo hemos... me ascendió ahora me ascendió, yo soy coronel. Y cuidado, bueno, que es de caballería, señor almirante. Bueno, pero más vale que zozobre a que falte. Sí, señor. Sí, evidentemente el MAS está fracturado, porque el MAS además es un conglomerado de diferentes fuerzas minoritarias que aprovecharon el ascendiente que tenía Evo Morales en su momento entre el sector campesino de Bolivia
para agruparse en torno a él y constituir una fuerza capaz de hacerse del gobierno a través de las elecciones. Pero es un compuesto de muchas fuerzas, de diferentes ideologías con diferentes intereses. Lo único que los unía, o que los sigue uniendo todavía, es el interés por el poder. Sin embargo, las diferencias entre Choquehuanca y Morales ya las hemos señalado aquí, y Choquehuanca ya lo ha dicho claramente, de que el ciclo Evo ha terminado y que hay que pasar la página. Entonces, bajo esa premisa, Evo Morales no tendría que tener influencia en el próximo gobierno. Pero ahí ya vienen los intereses de otra naturaleza, que son los que están ligados al movimiento internacional. Ya no se trata simplemente de una disputa del poder en Bolivia, sino que ella forma parte de toda esta estructura que ustedes han analizado en diferentes oportunidades y que la estamos viendo delante de nuestros propios ojos. Ya no es solamente el MAS como partido político, es la estructura de todo el crimen organizado internacional que está detrás de él y que va a seguir presionando para que el próximo gobierno le siga favoreciendo, le siga permitiendo realizar todas estas sus actividades, que después de que el dinero del petróleo venezolano disminuyó, pues el narcotráfico pasó a ser a constituirse en la principal fuente de financiamiento de todas las actividades que se manejan por debajo de la mesa. Entonces, eso probablemente siga ocurriendo. No creo que Arce sea capaz de sustraerse a esa presión internacional en este sentido, y que más temprano que tarde, va a volver a sucumbir ante estas presiones. No recuerdo la otra parte de la pregunta. Señor almirante, le preguntaba sobre el grado de independencia y autonomía del Poder Judicial. Sí, eso también está ligado a lo que señalábamos sobre la estructura de la dictadura, ¿no? Toda la estructura del MAS sigue vigente. Todo el poder electoral responde todavía al MAS, el poder ejecutivo, el poder judicial responde todavía al MAS. De hecho, todos estos cargos que fueron imputados a Evo Morales están siendo retirados por la actual Fiscalía General. Es decir, ni bien se conoció el resultado de las elecciones, ellos sintieron que la presión sobre ellos estaba bajando y entonces volvieron a actuar en función del grado de dependencia que se había establecido durante el gobierno de Morales. Así que del Poder Judicial no podemos esperar absolutamente ninguna independencia por el momento. Gracias, señor almirante. Ya vamos terminando. Nuestro buen amigo Alfredo Gruber de Venezuela quiere hacerle una pregunta, señor almirante. Alfredo, por favor. Muchas gracias, mi coronel. ¿Me están oyendo bien? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. Yo quería plantear el panorama como yo lo veo, y es muy grave. Yo tomo como modelo a Chile, ¿no? Un país del primer mundo prácticamente, próspero, rico, desarrollado, con altos salarios para los empleados, tanto privados como públicos, con un fondo de pensiones que ha sido un ejemplo de cómo tener una solidez financiera para los jubilados, para los trabajadores que dedicaron su vida pues al país y que con justa razón pueden disfrutar de beneficios al final de sus carreras. Con una calidad de vida impresionante, con una base y un nivel de pobreza muy bajo, porque precisamente
habían logrado reducir la pobreza a niveles ínfimos, pero con un gobierno de derecha. ¿Cómo es posible que haya sucedido lo que está sucediendo en Chile? Y tenemos que preguntarnos si eso ocurrió en el país más desarrollado de América, ¿qué nos puede pasar al resto? ¿Dónde está la respuesta de los partidos de oposición, de los políticos que creen en la democracia para defender lo que realmente esperan la mayoría, pues, de los habitantes de los diferentes países, ¿no? Fíjense que la izquierda radical y trabaja en base al Foro de Sao Paulo. ¿Y qué es lo que hace? Que es realmente característico en casi todos nuestros países. No hay unión de la oposición. Todos están esperando. Pues así lo vemos en Colombia, lo vemos todavía en Venezuela, tal como lo planteaba el general Vázquez. El desprestigio de las instituciones, incluyendo de las fuerzas militares. Esa gente no ve el espejo de la miseria cubana ni la miseria venezolana. Todo está planteado en base a un esquema de toma del poder a como dé lugar. La gente, la población no ve la represión que hay, la hambruna que ocurre a raíz del manejo de una forma absolutamente dictatorial de la izquierda, y sin embargo responden porque están unidos, porque tienen esa virtud, pues, de estar siempre unidos, trabajando permanentemente por el logro de su objetivo, que no es otra que la toma del poder. Entonces, yo estoy realmente preocupado por Latinoamérica, porque tal como planteó el coronel Marulanda, Colombia es la joya de la corona. Y si cae Colombia, cae el resto. Entonces, particularmente en Bolivia, le pregunto yo al almirante, que me gustó mucho pues su intervención, ¿qué está haciendo la oposición boliviana? ¿Cómo se están reorganizando después de esta terrible derrota? Tenían a Bolivia en sus manos para poder hacer todo lo que se correspondía para conservar el espíritu democrático y de convencer al pueblo boliviano para que realmente defendiera a la democracia boliviana. Entonces, me gustaría conocer la opinión del almirante relacionado con el tema de qué está haciendo la oposición boliviana y cómo están preparándose ante esta terrible derrota que pone en tela de juicio el futuro de ese país. Pues sí, Alfredo, muchas gracias por la pregunta. La oposición todavía no ha recuperado la respiración, todavía no ha podido articular palabra después del golpe recibido el 18 de octubre. Pero sí se repite el mismo panorama que de Venezuela, ¿no? La oposición dividida y el MAS cohesionado. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué en este periodo no se pudo restablecer la institucionalidad en el país? También lo hemos comentado en el desarrollo de la tarde. Hubieron dos factores que marcaron decididamente ello. El primero fue que Carlos Mesa, que era la principal cabeza de la oposición, creyó que la situación en el 2020 era la misma que en el 2019, donde una gran parte de la población se unió en torno a él para darle lo que se dio a llamar el voto útil. Es decir, si bien los políticos no se unieron, la población a través de las redes sociales ya convocó a unirse en torno
al que estaba mejor ubicado, al mejor ubicado de la oposición en las encuestas, para darle el voto que sea capaz de ganarle al MAS, o por lo menos a ir a una segunda vuelta, en donde se establecía que habían 7 de cada 10 bolivianos que no quería la continuidad de Evo Morales. Pero resulta que ahora, a la luz de los acontecimientos de este año, se ve de que la gente que no quería la continuidad de Evo Morales no significaba de que no se siguiera apoyando el MAS como partido, ¿no? Y ese puede haber sido uno de los factores que se puso de manifiesto en el resultado de este año. Pero como ya lo hemos señalado, los dos determinantes en este tema fue que la presidenta Áñez decidió hacerse candidata, dividió más la oposición, y después vino la pandemia que no permitió sacar toda esta estructura que decimos que viene a través de los 14 años del gobierno del MAS. Entonces, ello, aunado a los intereses particulares de los opositores, que cada uno se creía capaz de por sí de ganarle al MAS, pensaron que podían ganar en Río Revuelto, pero no tuvieron en cuenta de que el MAS está cohesionado por esa fuerza que no solamente es interna, sino externa, apoyada por todos los países del castrochavismo de la región que están apoyando para que el MAS retome el poder, porque, repito, es su principal fuente de financiamiento ahora en esta época en que ya no fluyen los dólares, los petrodólares venezolanos. Bueno, muchas gracias, señor almirante. Cumplimos aquí la tradición de este foro de los martes de no pasarnos de las 6 de la tarde, las 7 para las 8 para usted, señor almirante. Hemos tocado el final de una muy interesante charla esta tarde. Yo deseo agradecerle al señor almirante Marco Justiniano por su tiempo, por el entusiasmo y la sinceridad en responder nuestras preguntas. Ha sido de alguna manera iluminante lo que usted nos ha dicho sobre su querida patria y hermosa, además, donde tengo gratísimos recuerdos en lo personal de Bolivia, que para nosotros en este momento es un eje por el cual pasa el drama político que está viviendo Latinoamérica. De modo, señor almirante, que nuestro agradecimiento a usted y nuestros mejores deseos porque algún día pueda regresar a su patria tan querida, ya al estrecho de Tiquina, a tomarse un tinto, ya un cafecito, tranquilamente. Muchas gracias, señor almirante, y unas palabras de despedida, por favor. El agradecido soy yo, John. Realmente ha sido muy grato poder compartir con ustedes este momento y dame la oportunidad de abusar un par de minutos para contarles mi anécdota personal, que la pueden encontrar en internet, pero yo quiero darles mi versión de la situación, por qué estoy asilado en los Estados Unidos. Yo era el comandante en jefe, se llama en Bolivia, el comandante general de las Fuerzas Armadas, cuando Evo Morales llegó al poder a finales del 2005 y tomó posesión del gobierno a comienzos del 2006. Como manda el protocolo de transmisión de mando, en la Asunción, el día de la Asunción, estaban las Fuerzas Armadas reconociendo a Evo Morales como nuevo capitán general de las Fuerzas Armadas y estábamos presenciando el desfile militar en los balcones del Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz. En el balcón principal estaba el presidente Morales, a la derecha estaba Hugo Chávez y a la izquierda estaba yo. Terminó el desfile y el presidente Chávez me felicita por la presentación de las Fuerzas Armadas y me dice en tono familiar, confianzudo, me pone la mano en el hombro y me dice: Justiniano, tienes que tener total fidelidad al indio, tienes que cuidarlo
bien. Así, en tono, pues, jocoso, ¿no? Decía, como haciendo una broma. Pero a mí no me pareció nada gracioso. Y yo le dije, señor presidente, no se preocupe, las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución. Y él se rió y seguramente le dijo a Evo Morales, mira, deshacete de este que no te conviene. Pues yo llevaba 7 meses en el cargo y por ley debería haber estado 2 años. En el transcurso de los siguientes días fue removido del cargo y en el transcurso del mes siguiente me fue abierto un caso en la Corte Suprema denominado caso de los misiles chinos, que ustedes, si tienen interés, lo pueden buscar en los medios de comunicación para ver los detalles del tema. Entonces, pues nada, eso es lo que me obligó a pedir asilo en los Estados Unidos, porque el caso de los misiles era un caso de gobierno a gobierno, era un convenio que estaba haciendo el gobierno del presidente Rodríguez Belcé, que era el presidente saliente, con el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, en temas de gobierno a gobierno, las Fuerzas Armadas tienen poco que decir. Sin embargo, a pesar de ello, me fue abierto el caso y me obligaron a salir porque ya teníamos el antecedente de los otros excomandantes que estaban cumpliendo penas en las cárceles públicas. Esa es mi historia muy sucinta. Les agradezco nuevamente la oportunidad de haberme dirigido a ustedes y estoy muy honrado de haber participado en este foro que por lo que he podido ver constituye un grupo muy selecto de oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas. Muchas gracias, señor almirante. Un agradecimiento también al señor general Efraín Vázquez, excomandante del Ejército de Venezuela, una persona que también sabe los vientos que soplan en esas alturas del mando. Muchas gracias por su compañía, a mi general, a mi mayor general Ricardo Rubiano Grot. Muchas gracias, mi general. Ya lo estábamos extrañando. A mi general Camelo también, que nos acompaña. A todos los señores coroneles que nos siguen acompañando. A Luisa, a mi mayor Luisa, a Berta también, que nos acompaña también de nuestro equipo. A sargento mayor Ramón. En fin, a mi coronel Ramiro Saldaña, a Daniel Acosta, a todos los que están aquí, al señor Alexander Rabinovich, que nos acompaña también con alguna regularidad aquí. Hasta aquí nos llega el olor del humo de su cigarro, Alexander. No sé si es un Churchill o cuál es, pero bueno. A mi capitán Azula también nos acompaña con mucha frecuencia, a mi coronel Perdomo, Alfredo, a mi coronel Leal, al coronel Londoño, que es uno de los principales coordinadores de este foro y es el que se encarga de toda la parte técnica de coordinación. Tenemos nuestro propio pastor, el señor coronel Horacio Lema. Horacio, usted que nos lleva por el sendero del bien. A mi coronel Peña, aquí vemos sus nietos. A todos muchas gracias. Terminamos el foro por hoy. Los convocamos para el próximo martes, en que probablemente vamos a estar hablando de Argentina con otro señor oficial de grado general retirado, o el Perú, en donde tenemos un analista muy interesante, porque aquí hablamos de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Bolivia, pero el Perú parece que pasa como que no está pasando nada en el Perú y está pasando en el Perú. A todos muchas gracias y feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Señor almirante, gracias por su intervención. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, John, nuevamente. Gracias a todos. Marco, muchas gracias. Nos vemos el martes, creo. Sí, estaremos por allí. Un abrazo. Chao, chao. Luisa, saludo cordial. Llegó tarde, pero vio lo importante. Daniel, muchas gracias. Ramiro, muchas gracias. Recibí lo suyo, muy querido. Nicolás, muchas gracias. Cuídese mucho. Eduardo, un abrazo. ¿A quién cae rayos?